Vamos a relacionar estas 12 fotografías, empezando por la fotografía de Abramovic, relacionándola con esta y con esta, en las cuales son dos fotografías que aparecen en cada una de ellas un perro y un niño. ¿Y por qué las vamos a relacionar estas tres? Pues porque Abramovic era una performance que lo que quería era mirar a ver hasta qué punto es capaz de llegar la gente, y para ello en sus actuaciones lo que hacía era facilitar objetos punzantes y objetos que pudieran agredir y hacer daño, pidiéndole exactamente eso a su público, que la agredieran y le hicieran daño para ver hasta qué punto eran capaces de llegar. Por eso lo vamos a relacionar con esta fotografía y con la otra, porque en la reseña de The Age of Empathy, Nature's Lessons for Kinder Society de Frans de Waal, hemos podido leer que las cualidades que adquirimos, como podrían ser el lenguaje, el razonamiento o la empatía, son las cualidades que determinamos como cualidades humanas, pero aquellas que no admiramos, como podrían ser la violencia o el egoísmo, son cualidades que se dice que vienen de herencia animal, cosa que podemos observar como aquí este perro empatiza con el niño porque al verlo llorar va hacia el niño como a consolarlo, y en esta fotografía vemos como el perro se pone en el lugar del niño porque este no se puede mover, y entonces lo que hace el perro es acercarle juguetes para que pueda jugar. Por eso lo podemos relacionar también con el texto de La Edad de la Empatía de Frans de Waal también, porque nos explica un caso de unos biólogos belgas que hicieron un experimento donde observaron unas 2000 peleas de perros, en las cuales en estas peleas, cuando acababan, algunos de los perros iban a consolar, a lamer, intentar animar a aquellos perros que habían sufrido más o habían sido los perros perdedores. Por otro lado, podemos relacionar esta fotografía, que es del Holocausto nazi, que es cuando mataban a los judíos, y la podemos relacionar con esta fotografía de los bonobos o esta fotografía de la manifestación. Y la del Holocausto nazi, que es cuando mataban a los judíos, la podemos relacionar con el poder, con el darwinismo social y ese racismo que había hacia todas aquellas personas que no eran nazis, porque ellos ya no los creían como humanos y por eso los mataban. Y la relacionamos con las otras dos fotografías porque los nazis actuaban en grupo, y los bonobos, como podríamos ver en el texto del Origen del Hombre de Charles Darwin, son unos monos que son los más parecidos al ser humano porque tienen las costumbres muy parecidas a las nuestras y siempre van en grupo, y por eso lo relacionamos también con las manifestaciones, porque siempre en una manifestación se va en grupo, y sean manifestaciones normalmente por motivos económicos, como el problema que está teniendo actualmente España con la sanidad o la educación. Por otro lado, la vamos a relacionar con esta fotografía de Shirin Neshat, con la fotografía de la educación en la India o la de Nigeria, porque la primera de Shirin Neshat es una representante del arte iraní, en el cual trata el condicionamiento de la mujer en las sociedades islámicas y la diferencia de género en sus audiovisuales y sus fotografías. Por eso lo podemos relacionar también con esta, porque la educación en la India, por motivos económicos, porque son países no desenvolupados, no todo el mundo puede estudiar, y sobre todo las que más se ven afectadas son las mujeres. Por eso vemos que también hay diferencia de género. Igual que en Nigeria, que aunque si nos centramos en el altruismo, aunque somos competitivos, tenemos esa orientación a ayudar al prójimo, a ayudar a los demás. Y por último, podemos relacionar esta fotografía con esta y esta, porque tenemos el apartado de los símbolos, porque los monos se comunican a través de símbolos para eso, para poder comunicarse. Igual que las pinturas rupestres, que para explicar lo que habían hecho esa semana o los animales que habían matado lo hacían a través de las pinturas, y en la educación, porque si no tenemos los mismos símbolos no nos podemos comunicar entre nosotros, porque hoy en día hay mucha multiculturalidad.